Queridas amigas, queridos amigos, muy buen día. Hoy es martes 1 de noviembre del 2022. Les saludamos sus amigos. Aquí está Miguel el Tapatío, Miguel el Pato Tío. Aquí en Tijuana es el Pato Lucas y su servidor José Saldaña Rico. Bienvenidas, bienvenidos a un rico café con Saldaña. Empezamos en este espacio gracias a Carlos Cortés Bustamante para decirles a ustedes que así queremos a Tijuana. Precisamente con la canción que él, Carlos Cortés, nos dio a conocer. Adelante. Realizando gentil y generosa los sueños y fortuna de tu gente, ha sido comprensiva y amorosa, distinguida, graciosa, diferente, porque has sufrido mucho, eres más fuerte, has visto la maldad antes y ahora, aunque hablen mal de ti sin conocerte, Dios te ha hecho más digna y más señora. Tijuana, mi ciudad, te amo Tijuana, te amo desde aquel primer instante, te quiero como madre y como hermana, siempre me hace sentir muy importante. Tijuana de mi amor, te amo Tijuana, y no me cansaré de repetirlo, en ti yo pongo toda mi esperanza, tú eres mi tesoro desde niño. Alejado de ti yo sentiría un mundo de nostalgia y de tristeza. No puedo yo olvidar esa alegría que muestra tu romántica belleza. Aquí estoy como hombre para amarte, para darte mi honor y defenderte, con alma y corazón por siempre honrarte y entregarte mi ser hasta la muerte. Tijuana, mi ciudad. Te amo, Tijuana. Te amo desde aquel primer instante. Desde aquel primer instante. Te quiero como madre y como hermana. Y fíjense ustedes, queridas amigas, queridos amigos, que hoy tenemos, este es el programa número 22 de Un Rico Café con Saldaña. Y tengo que agradecer a Antonio Ramírez Casillas, que ya está aquí presente. Alejandro Rodríguez, el famoso Trivis, muchísimas gracias por estar aquí. El doctor Mario Acosta, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Mi ciudad también, dice Alejandro Rodríguez. Y el día de hoy tenemos nuevamente, gracias a la extraordinaria disposición de Farmacia Internacional de don Carlos Cortés Bustamante, que es donde estamos nosotros transmitiendo un extraordinario personaje que no sé cómo le hizo para estar presente, porque su trabajo es casi siempre después de mediodía. Pero aquí está, licenciado Julius Valderrama, muchísimas gracias también. Los invitamos a que compartan esto y le damos la bienvenida a Un Rico Café con Saldaña a nuestro amigo Chichi. Adelante. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo están todos? Es un placer estar aquí con ustedes y poder estar conviviendo esta relación de que es lo que es hermoso de Tijuana. Así es, está con nosotros Julio Álvarez Trujillo y obviamente que su nombre va muy ligado a lo que es Tijuana, porque su familia, Tijuana es historia de familias.
Así es, así es. Platícame, por favor, de la tuya. Tijuana acogió a mi señor padre. Él llegó no era oriundo de aquí, era extranjero, señor padre. Lo conocieron como el gallego a mi señor padre. Aquí en Quiere decir Tijuana. que era de Europa. Europeo, 100% español, de un pueblito, de una provincia que se llama Galicia. De ahí viene él, mi señor padre. Estuvo aquí y se auspició aquí en Tijuana. Judith Vélez Medina, muchísimas gracias, muy buenos días también. Te invitamos a que vayas aprendiendo un poco más de Tijuana, historia de familias, a través de la familia del Gallego. Así lo conocía todo el mundo. Así lo conocía todo el mundo. ¿Y su nombre completo? Julio Álvarez Bouzas, alias el Gallego. Julio Álvarez Bouzas, alias el Gallego. Platícame, ¿cómo llegó a Tijuana? Él llegó aquí a Tijuana en los 40. Él ya había estado en Puebla, había estado en el Distrito Federal, en Ciudad Juárez, en Mexicali, y aquí fue donde se quedó en Tijuana. Porque en aquel entonces fue la época de oro de Tijuana, en donde había mucho movimiento en Tijuana, la zona libre que permitía prosperar a mucha gente, y él se quedó aquí en Tijuana. La maestra Aida Peña, mándale un saludo muy especial a la maestra, porque es nada más la hija de don Baltasar Peña y de la maestra Juanita. Saludos a ella, un placer, y qué bueno que estamos en contacto también con ella. Pues este momento en donde la era digital nos permite tener un intercambio directo gracias a, por ejemplo, Sintoniza Sin Fronteras, que está compartiendo el programa de Plasmando Historias de la maestra Josefina Torres. Esto va caminando y esto es una historia. El famoso Gallego tuvo un negocio extraordinario y se llamó el Rendezvous Bar, que ya desapareció. Ese desapareció en el 2007 cuando se vino la crisis del 911. Lo sostuve por 5 años, pero ya no pude, tuve que cerrarlo. Platícanos entonces en ese contexto, Chichi, ¿cómo estuviste tú cerca de tu padre? ¿Cómo tu padre hizo historia? Porque el Rendezvous es eso, un lugar ícono en Tijuana. Pasa lo siguiente, yo me relacioné mucho con mi señor padre porque pues empecé a trabajar con él. Yo empecé a trabajar a los 17 años con él, con mi señor padre. Él fue el que me enseñó a trabajar en ese medio. Un maestro muy duro, pero muy benevolente en relación también a la cuestión del trabajo, porque él tenía demasiados amigos. Además, esos amigos eran gente pues muy buena aquí de Tijuana. Él me enseñó a trabajar dentro de ese medio, aprendí muchas cosas muy buenas de él. Fue un maestro muy duro, porque sí era muy duro, no te pasaba nada. Pero aprendes o no aprendes, decía aquí. Y en este caso, ¿cuántos hermanos o fuiste el único? No, un hermano más, Antonio, que también estuvo trabajando junto con nosotros, nomás que él se salió del medio. ¿Y cómo nace el Rendezvous? Porque es una historia muy bonita de un lugar en donde había que estar conviviendo y conviviendo. Bueno, el Rendezvous, sus orígenes son de mucho tiempo antes. Ese Rendezvous, ese lugar fue de un personaje aquí de Tijuana que se llamó Jack Sweat, pero lo cerraron ese negocio, y el que lo rescata es Juan Telles Márquez, asociado con Porfirio, se lo trae, soy Porfirio, que estaba relacionado con Arnulfo Navarro. Don Porfirio era cuñado de Arnulfo Navarro que fue dueño de La Vuelta antiguamente. Sí, fue el creador de eso, pero acabas de mencionar a Jack Sweat. Y sí. Jack Sweat, hay que decirlo, en 1943 es el fundador de lo que es la escuela Francisco y Madero. Así es. Él donó ese terreno para que se hiciera escuela. Así es. Entonces, imagínense qué tipo de personajes estamos rescatando. Que se va dando el agape que se desarrolla dentro del ámbito en que estamos ahorita, porque Jack Sweat fue el primer dueño del Rendezvous, nomás que ese permiso se quedó el sindicato. Entonces Juan Telles Márquez, asociado con Porfirio, lo rescata. Porfirio al tiempo se sale de ese negocio y dice, Juan Telles Márquez, que conocía a mi señor padre de Ciudad Juárez, que fueron íntimos amigos desde jóvenes, dice, tengo un buen as para que venga como mi socio. Y fue cuando se trae a mi señor padre,
Julio Álvarez el Gallego. Y Julio Álvarez, el Gallego, entonces va haciendo historia en Tijuana. Así ¿Tú es. recuerdas en aquellos ayeres, estás hablando de los años 40, quiénes asistían? ¿Qué quiere decir rendezvous? En francés, la traducción al español quiere decir reunión, donde se juntan los amigos. Rendezvous, le rendezvous es la palabra correcta. Y es un nombre que ya existía ahí en ese medio. Entonces es lo que quiere decir reunión. Y en esas reuniones había extraordinarios personajes. Claro que sí. ¿Tendrás memoria para recordar algunos? Se juntaba un personaje ahí en ese lugar que era Jesús Cortés Limón, que fue director de la Secundaria Federal número 7. El maestro Jesús Cortés Limón, el esposo de la profesora Vargalló. De María Luisa Vargalló, exactamente. Hermano de don Raúl Cortés, esposo de mi mamá. Así es. Fíjense, lo Soy que Cortés acaba de Limón. usted oír así levemente, es hermano de don Raúl Cortés Valdés, Cortés Valdés. Entonces, exalumno de la poli original. exalumno de aquella poli de 1939, en donde nace el Instituto Técnico Industrial de Agua Caliente. La Secundaria Federal número 7, en aquel entonces. La poli. La ETIC 20, La ETIC 24 era independiente y la vocacional era independiente ingeniería. también. Así es. Que ¿Sabes estaba de aquel lado. de quién te mandó un abrazo, un saludo muy especial? El famoso Trivi. Dígale que estamos vivos. Te está oyendo en este... Oye, Trivis, acuérdate cuando estábamos en la primaria, porque fuimos con discípulos en el Pensador Mexicano. Ah, para que veas. Ajá. Te manda saludos. Alejandro Rodríguez Hernández, alias el Trivis. Así es. ¿También jugaste básquetbol? Nomás jugué con él ahí en la cancha, pero él ya destacó de ahí. Oye, y aparte creció como una pulgada más que tú. Así es. Hijo de don Francisco Rodríguez. Que fue El Boca Brava. El Boca Brava, que fue el líder sindical. Vuelve a salir. Entonces, en este contexto, hay personajes que son punto de reunión, así decía el rendezvous, punto de reunión de extraordinarios personajes. Así es, así es. En aquel entonces decían, oye, ando buscando a X persona. Ya fui acá, recorrí Tijuana, estuve en tal parte. ¿Ya marcaste al rendezvous? No, habla por teléfono, de seguro debe estar ahí. Bueno, y a propósito, porque es importante, ¿qué teléfono tenía el rendezvous? El 664-686-1981. 664-686. Miento, 664-686-1688 era el teléfono. 1688. Ese era el teléfono. El teléfono. Y cuando contestabas tú, ¿qué te decía? Muchas mujeres, oye, ¿no está mi esposo por ahí? Así es, así es. Y era la costumbre. Sí, aquí se encuentran, no se preocupe. Todas se quedaban muy tranquilas las señoras. Hay una anécdota muy buena de un amigo, José Luis Delgado, no sé si viva todavía. En aquel entonces ellos tenían una distribuidora de cuestiones químicas. Le marca a su esposa y le dice, oiga, ¿me puede pasar a mi esposo? Y él me decía de las mesas, no me encuentro, dile que no estoy. Volvió a marcar la señora. Dígale a José Luis Delgado, por favor, que se comunique conmigo. Se está quemando mi negocio. Se está quemando el negocio. Y le voy y le digo, oye, José Luis, dice tu señora que se está quemando el negocio. Y le digo, no, son mentiras. Y luego al rato se para él, agarra el teléfono y le marca. Sí se está quemando, salió corriendo. Otra anécdota. El doctor Herberto Orduña, Castrejana, si te acuerdas de Orduña. Llega su señora, en aquel entonces estaba la farmacia Sierra de la familia Maclis, Juan Javier Maclis. Le prestaron el teléfono, estaba el cantinero ahí, don Diego López Aguilar. Le marca, disculpe, ¿se encuentra el doctor Orduña? Y el doctor, dile que no estoy. Y le dice, señora, no se encuentra. Había una puerta en la parte posterior, el doctor estaba sentado en una mesa, la señora le estaba viendo y le dice, mire, don Diego,
por favor, no me esté mintiendo. Desde aquí lo estoy viendo. Ahí va, ahí va don Diego. Doctor, con la mala noticia de que ya nos descubrieron. Volteé para allá. ¡Ay, mi señora! Le hace. Así era la situación en el rendezvous. Fíjate, Chichi, que tenemos la fortuna y el privilegio de tener, nada más que estás viendo este espacio, Lauro Ortiz, el más de los importantes periodistas de Tijuana, de extraordinaria herencia periodística. Le mandamos un saludo. Salúdemelo mucho y dígale que estamos a la orden. Es un placer. Lo único que no podemos hacer en este momento es ofrecerte una cerveza, un vino. Y a propósito, ¿qué es lo que más se vendía en el rendezvous? Pues se vendían el escocés, que en aquel entonces estaba de moda y era muy barato. El escocés y el coñac. Se viene la crisis, ya se hicieron todos cerveceros, pero en aquel entonces era puro escocés y coñac lo que se vendía. También está Jesús Saucedo, que es un extraordinario personaje de Alba Roja. Le mandamos un saludo, que tiene extraordinaria memoria, porque Jesús Saucedo fue periodista, así lo vamos a manejar, en los años 40. Él vendía el periódico El Heraldo y recorría todo lo que era la zona centro. Y se acuerda a quiénes le vendía el periódico, a quiénes. Tú estás hablando de esos mismos años. Muchas gracias por tus comentarios. Aquí estamos en este rico café con Saldaña, Lauro. Está el maestro Jorge Martínez Cepeda, que también está agradeciéndonos y nos está enviando saludos. Y don Jesús Saucedo, pues nos lleva a algo importantísimo, porque estamos platicando de Juan Quesada, porque hoy hay que hablar. En unos momentos vamos a escuchar la voz de Carlos Cortés Bustamante, que nos tiene calaveras. Es día primero, Día de los Inocentes, en noviembre, y pues, ¿qué podemos hacer más que soltarle la voz y el micrófono a Carlos? Platícale, por favor, de Juan Quesada. Juan Quesada era un personaje en aquel entonces, y ahorita también, ella ya falleció. Él trabajó para Alberto Luna Esparza, el hijo del dueño del periódico, El Heraldo. En este tiempo, él hacía sus calaveras, se presentaba ahí en el rendezvous y llevaba todos los periódicos, y él los repartía. Muchachos, ya hice las calaveras, tengan, aquí se las tengo a todos. Y a cada quien le sacaba su calavera. Iba un personaje, usted, no sé, a lo mejor si se acuerdan o no se acuerdan, Óscar Genel. Don Óscar Genel González. Óscar Genel, que no salía de ahí también. Pues es que acuérdate que ahí cerquitas estaba la calle... Ahí estaba la radiodifusora. La radiodifusora, pero también la casa de don Pancho de la Madrid. Así es. Entonces, él iba muy seguido por ahí, porque Pancho Romandía, que era vecino de don Francisco Romandía, pues tenía una relación muy cercana con don Óscar Genel González. Así es, Óscar Genel. ¿Qué tomaba don Óscar? Don Óscar Genel era característico. En la mañana llegaba gallego, lo primero que decía: no traigo dinero, me das un tequilita con jugo de naranja. Era lo que pedía en la mañana, era lo que se tomaba, cuando en aquel entonces tomaba, porque él dejó mucho tiempo de tomar posteriormente. Otro de los tipazos que iba ahí era Francisco Noriega. Y don Pancho Noriega. Relaciones públicas de la cervecería. Así es. En aquel entonces de la cervecería Cuauhtémoc. De ahí nos salía Pancho Noriega también. No, y ya llegaste con personajes, por ejemplo, el chaparrito aquel, Juventino Gutiérrez. Juventino Gutiérrez, el introductor de la cerveza aquí, de la cerveza Cuauhtémoc aquí en Tijuana, cuando todavía estaba la Mexicali, todo lo que daba. Estamos hablando de cosas ahora sí que estamos hablando de cosas muy fuertes. Estás hablando del señor Luna, y aquí ya le puso Saucedo hasta apodo. El loco Luna le decían. El Lito Bejarano le decía el Lokis. Lokis. El Lokis.
El loco Luna, Alberto. Fíjense Luna. que en este día 1 de noviembre ya tenemos para ustedes, gracias a la creatividad. ¿Qué te parece la canción de Carlos Cortés? Muy buena, muy bonito detalle hacia Tijuana. La verdad que sí, debemos de estar orgullosos por ese detalle porque habíamos mucha gente oriunda aquí de Tijuana. Nací aquí en Tijuana. ¿Qué día? El 17 de septiembre de 1953. Aquí soy oriundo de Tijuana y originario de Tijuana. Mucha gente. Vas a cumplir 70 años. Acabo de cumplir 69, voy sobre los 70. Ajá. Y todavía sigo trabajando y no me quiero quitar las ganas de seguir trabajando. Y a propósito, tú has estado en referente a lo que es estar platicando y conociendo más de Tijuana, porque mira, un mesero, un cantinero, un bolero, un barbero, siempre conocen más de todo. Así es. Había un personaje, el que acabamos de mencionar antes, don Arnolfo Navarro, era lo que decía: en tu vida tienes que tener 3 buenos amigos, decía. Un cantinero, un mesero y un bolero, porque van a ser tus confidentes. Es donde vas a tú platicar y ellos te van a platicar también de otros. Entonces, tienen que ser tus buenos amigos. Arnolfo Navarro, que fue el dueño de la Vuelta, el originario dueño de la Vuelta. Fíjate nada más que hay que tener 3 amigos, nosotros ya tenemos más de 3. Y don Jesús Saucedo, te digo, tiene una memoria extraordinaria. ¿Sabes qué escribió? Dice: la mamá de Óscar Genel y mi mamá fueron condiscípulos allá en Colima. En Colima, exactamente. Fíjate nada más qué bonitos detalles. Vamos, ¿qué te parece a tu calavera? Me parece muy bien, muy buena. Sí. A ver. Dijo la parca al llegar, don Julio: allá con Cardini no te puede acompañar, pero porque debe hacer un martini. Carlos Cortés, es el que me la dedicó. Vamos a oírlo a él, para que vean cómo la voz ¿sí o no? Sí, porque también tiene para Abel. Adelante, Carlos. Y para don José también. Adelante, Pues Carlos. miren, en la idea de hacer las calaveras, sacando algún detalle interesante de la vida de cada persona que le toquen, ¿no? Mi compadre Abel ya tiene un rato trabajando varios años trabajando en una enciclopedia, aunque parece diccionario, creo que es una enciclopedia del vino. Y si le imprimimos ahorita son más de 1000 páginas, ¿verdad, compadre? Pues mi estimadísimo amigo don Julio, diario ve el retrato del señor Cardini, ex dueño del César en aquellos tiempos, inventor de la ensalada César, ¿verdad? Y pues de mi querido amigo José Saldaña, pues ¿qué les voy a decir? Ya saben qué es a lo que se dediquen estos días. Empezando con don Julio, como nos pidió José, aquí va. Dijo a la parca al llegar: don Julio, allá con Cardini, no te puedo acompañar, debo hacer otro martini. ¿Qué tal? Pues ahora, ¿qué les parece si Abel Santana, hacemos a mi compadre Abel? Seguro que sí. el rey del vino. Cuando menos de la literatura y la historia del vino, ¿verdad, compadre? Vamos a ver dónde está la de Abel. A la muerte la espantó mi compadre Abel Contino, pues con fuerza le aventó pesado libro de vino. ¿Qué tal? Y vamos Con la quién. de don José Saldaña. José a la muerte burló, la fumigó como araña, con veneno le endulzó rico café con Saldaña. Muchas gracias. Bravo. Si se dan cuenta, todos fueron sobrevivientes, ¿eh? Todos le ganaron a la muerte. Nadie se Así murió. es. Pues estamos platicando aquí con Chichi, con don Julio Álvarez, tu hermano Antonio Álvarez Trujillo. Antonio Álvarez Trujillo. Y en este contexto de Tijuana Historia de Familias, tu mamá. Camerina Trujillo de Álvarez. Oye, y en este trabajo tan especial del gallego, ¿cómo se conoció con tu mamá? Pues resulta que en las andadas se conocieron
Ya mi papá, él venía de Ciudad Juárez, estuvo en Mexicali, se conocen aquí en los 40, ya mayores de edad se casaron, pues mi papá era del 6 y mi mamá del 13, ya se casaron mayores. A nosotros nos tuvieron por suerte, como se dice vulgarmente. Porque estaban fuertes. Sí, por eso. Entonces se casaron ya mayores de edad, se conocieron aquí en Tijuana. Mi mamá oriunda de Cozalá, Sinaloa. Mi papá de gallego, de un pueblito que se llama Sotelo de Montes en Pontevedra, en España. Se conocen aquí, convivieron, se llevaron muy bien. Mi papá muy andarín, muy vago, y gracias a ella dice, tuve lo que tuve, porque si no, yo me lo hubiera acabado todo. Le gustaba mucho la fiesta. Oye, papá, ¿por qué te gusta? Si fuiste asociado en una maderería, te saliste. Fuiste agente de ventas, te saliste. ¿Por qué cantinas? A mi hijo, la diversión ahí nunca acaba. Fíjense cómo estamos aprendiendo extraordinarios conceptos de vida. Dice don Jesús Saucedo, otros que íbamos al rendezvous es el maese Carlos Quirós, mi compa, sí, el gordo Zúñiga. Sí, cómo no. Casi siempre me tocó que nos atendiera el señor Porfirio. Así es, cuando estuvo Porfirio, así es. Entonces, fíjate qué detalles, cómo en esta conversación estamos, pues, uniendo. Enlazando. Estamos uniendo y enlazando, como tú lo dices. Por ejemplo, un martini, que Carlos Cortés es lo que más le gusta. ¿Cómo se debe de preparar? Usted agarra su enfriadora, vierte lo que le corresponde del trago, no vamos a decir la medida porque pues no es natural de decirlo. Se le pone su porción de su ginebra, o si lo quieren vodka martini, porque ahora son las modalidades. Antiguamente la escuela nativa dice que el martini tiene que ser de ginebra, el original. Se le vierte un poquito de vermut seco, se enfría y se pone sobre su copa y se sirve con sus 2 aceitunas. Si le cambiamos las aceitunas, le ponemos cebolla, se llama Gibson. Es un cambio muy extremoso, pero con un sabor muy diferente. Entonces esa es la idea del martini, que caiga bien al paladar y entre bien al cuerpo. Vamos a hacer un paréntesis con nuestro amigo Chichi y Miguel el Tapatío, que me está diciendo, hay que mencionar quienes hacen posible este trabajo. El rico café con Saldaña es gracias al apoyo fíjense, de Alejandro Rodríguez Tibis, que es el hijo mayor por tamaño de don Francisco Rodríguez Bocabrava. Muchas gracias. De don César Cázares Trehuarta y los Autos Londres. También tenemos la fortuna de tener el apoyo de Armando Abaquián Gámez, el Hotel César, y que es la cuna de la ensalada César, y también de Farmacia Internacional Carlos Cortés Bustamante, y obviamente que iniciamos con algo importante, el Circo del Mármol. Hoy hicimos ya, gracias al Circo del Mármol, presumir a ustedes que tiene 33 años ese lugar en donde hacen para ustedes en pisos y azulejos la más barata de las ambas Californias. ¿Dónde está el Circo del Mármol? Está en el Paseo de los Héroes, ahí enfrente, en donde está la Glorieta Cuauhtémoc. El teléfono es el 664-684-9490. Entonces, agradecemos mucho ese apoyo y tenemos que decirles a ustedes que Miguel Tapatío y su servidor José Saldaña Rico les preguntan a ustedes, porque son sugerencias, hay que comprar en Tijuana. Esa es una sugerencia de don César Cázares, y curiosamente Abel Santana trabajó precisamente cuando él era presidente de Canaco en los años 60 y nació con esa administración de Canaco, el compren en Tijuana, que el dinerito circule pues en Tijuana. Esa es una sugerencia de un rico café con Saldaña. Otra sugerencia es la de que se plante un árbol,
que se plante un árbol, porque de esa manera lo que vamos a respirar va a ser un aire más puro. También tenemos que sugerir, nada más sugerir, que se respeten los señalamientos de tránsito, porque los altos, los chaparros, los gordos, las placas, todo mundo nos pasamos los altos y no se vale. Y aparte, ya las multas están extraordinarias, ¿eh? Entonces, no se pasen los altos. Y como dice don Carlos, que se hable bien de Tijuana. Eso es bien importante. Esas son las sugerencias de este rico Café con Saldaña, que es el programa número 22. Y estamos platicando de Tijuana, historia de familias, con alguien que es extraordinario. Y vamos a ir caminando con personajes que usted seguramente los recuerda. Porque en este momento yo le pido a Chichi que nos hable de Alfaro y de José Cárdenas. Uy, íntimos amigos los señores. Un par de tipazos, increíblemente. Y en el rendezvous se resolvían todas las problemáticas. Así es. En una mesa. Así es. Vamos a hablar de otro amigo que ustedes lo conocieron muy bien, que fue presidente municipal aquí, fue secretario también de gobernación en el sexenio de Jicotenca Leiva, Federico Valdés Martínez. Era clientazo. Así es. Ahí exactamente, llegando una vez, Federico, cuando ya ostentó y llegó a la presidencia, se encuentra con otro amigo de nosotros, muy íntimo amigo de nosotros, el Tiburón Rojas, Abel Rojas Parra. Ándale. Y le dice, oye, Abel, ¿qué estás haciendo ahorita? Nada, vete mañana para allá conmigo, tengo que hablar contigo. Y Abel, pues, me va a hablar, pues voy a ir. Pues fue cuando le dio el comisionado municipal de boxeo aquí en Tijuana, Abel Rojas Parra, íntimo amigo también de él, el Kiko Valdés. Así llegó el Kiko, oye tú fulano, vete para allá, te necesito para esto. Ay, y así los puso a trabajar a todos en aquel entonces. Y nos vamos directos con el trabajo, porque acabas de mencionar una palabra esencial. En Tijuana se trabaja. Todavía hasta la fecha. Y en tu caso, duraste toda tu vida en el rendezvous y de ahí partes a otro ícono. Cambié completamente, se vinieron cambios, la economía de Tijuana se puso muy dura, entonces yo tuve que empezar a buscar otros medios, gracias a un gran amigo también que me rescató de Estados Unidos, que es Juan José Plasencia Félix, alias El Tana. Fue el que me trajo al Císars. Yo creo que hay que repetirlo con palabras mayores. Ese fue el que me rescató. Juan José Plasencia Félix, alias El Tana. El Tana, que está casado con Martita y que Huerta. Tienen una historia de familias extraordinaria. Así es. Él fue el que me jaló y me trajo para acá, para Tijuana otra vez, me trajo al Císars, me lo encontré en un lugar que estaba trabajando, en aquel entonces pues no era mi patrón y yo, oye Tana, digo, ya estoy cansado de cruzar la línea, ida y vuelta, a cualquiera de tus lugares que sea, pero mándame a Tijuana. Haga de cuenta que se lo dije un martes, al siguiente martes ya estaba trabajando en el Císars yo. ¿Te acuerdas de la fecha? Es exactamente el 22 de junio del 2012. Hace más de 10 años. El 22 de mayo. 22 de mayo del 2012. Hace más de 10 años estás trabajando. Ahí. ¿Y qué es lo que más preparas ahí en el restaurante? Ahí lo que más preparo son los martinis. Es mi base, los martinis, los preparo. Pero en sí, a mí me trajo por la vieja escuela. Me dijo, necesito una persona como tú. Me dice, ¿por qué? Porque tú hablas inglés, tienes conocimiento, además tienes muy buen trato con la gente. Pues eso se me ha dado por la vagancia, le digo, es el roce que traigo. Entonces, desde entonces tengo 10 años trabajando con él y muy a gusto, un tipazo, un amigo, un buen patrón, una persona que lo deja trabajar a uno sin problema alguno, mientras uno esté haciendo las cosas bien. Y obviamente que lo que estás preparando va directamente relacionado con la ensalada Císars. Así es. Es el jalón del negocio, lo más importante, una de las creaciones aquí al mundo, porque estamos hablando no local, estamos hablando al mundo.
una ensalada que se hizo aquí y que él, después de 5 administraciones, porque ese lugar ha pasado por 5 o 6 administraciones, él logró rescatarla, la instituyó otra vez y le dio fuerza y vigencia, que es la ensalada César. Es como cuando vamos a comprar un refresco, entramos a un lugar y ¿qué traemos en mente? No, quiero comprar. ¿Qué ves? El refresco, te vas por la Coca-Cola. Aquí entra uno, ¿no? Es la ensalada. La ensalada es el jalón fuerte. Y obviamente que hablando de cuestiones internacionales, porque aquí está la farmacia internacional que es sustento, en materia de personajes internacionales, ¿a quiénes recuerdas que has atendido personalmente? A mi amigo Carlos Cortés directamente, a mi amigo Abel Santana también, y vamos nombrando un sinnúmero de personajes de Tijuana, que gracias a Dios han sido mis amigos y siguen siendo mis amigos. Eso y luego llega un artista hace poco extraordinario, el Mel Gibson. Nada más y nada menos. Ajá. Pero así han llegado un sinnúmero de artistas también mexicanos, Angélica María, estuvo esta muchacha y hija de Silvia Pinal estuvo la semana pasada, ¿cómo se llama? Alejandra. No, la otra, Silvia Pasquel. Silvia Pasquel estuvo también, así, un sinnúmero de personajes, pero para mí los más grandes personajes son mis amigos aquí. Claro. Y en este contexto, la reunión se puede dando una clase, porque es una lección de vida. Así es. Porque lo ves y sabes que es un tiempo libre el que estás tú compartiendo con esa persona, ya sea en un alimento, en una bebida, pero detrás de ese momento hay extraordinario esfuerzo de trabajo y demás. Bueno, vamos a nombrar, vamos a disipar un poquito de eso. Cuando uno hace las cosas con gusto, el trabajo no es trabajo, es una diversión. Cuando uno hace las cosas con gusto, el trabajo no es trabajo. Es una diversión. Es una diversión. Así es una diversión. Entonces tú entras a divertirte, ¿a qué horas? De la 1 a las 11 de la noche, de lunes a sábado. Es una diversión. ¿Y los domingos descansas? Bueno, no, como dice el pescador, me bajo del barco para seguir pescando en la orilla. El trabajo nunca termina. Uh-huh. Hay que seguir haciendo cosas. ¿Qué te está pareciendo esta plática? Es una plática muy buena, muy amena y me gusta realmente. ¿Por qué? Porque le estamos dando difusión a lo positivo de la gente de Tijuana y en sí a Tijuana en sí. Porque Tijuana es un nombre, pero lo importante de esto es su gente que le ha dado remembranza, que le ha dado fuerza y que le ha dado positividad. Porque mucha gente se expresa muy mal de nuestro pueblo, lamentablemente, y no es así. Solamente para conocerla hay que vivir dentro de ella y darnos cuenta. ¿Y qué nos falta comentar en esta charla? Porque de aquí para acá son preguntas, pero de allá para acá, uh-huh, de contigo, pues, ¿qué tantos personajes nos unen? Por ejemplo, empezaste tú a hablarme y saludar a Ismael García. A El Bote, mi amigo El Bote. El clientazo número uno. Y amigo de mi señor padre también, porque esa era la ventaja. En ese negocio, la gente que iba eran amigos, gente que se conocía dentro del ámbito de Tijuana, dentro del medio, independientemente de lo que fueran a hacer ahí, del convivio, de la relación, de los negocios que fueran a hacer, eran amigos, eran prototipos, era gente importante y sigue siendo gente importante la que se mueve en Tijuana. Entonces, eso era lo que pasaba aquí en Tijuana. Gente importante que se movía aquí en Tijuana. Así es. Aquí está una gente muy importante, Abel Santana. Sí, cómo no. Que fue mi maestro, inclusive, mi mentor. A ver, platica. Jálate, por favor. Porque platícanos, Abel, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Platica esas andanzas de maestro. Bueno, es que el maestro en realidad era el profesor de los de la mentor mexicano. Hierro.
Hierro. Daniel Hierro de la Daniel Vega. Hierro era el Y maestro. que fue Manuel, su hermano, que fue discípulo de nosotros. ¿El arquitecto? No, Manuel Hierro ya murió. Ah. Él ya murió, Pero el inclusive. profesor Hierro, por X o por Z, se tuvo que retirar de la universidad. Entonces habló conmigo que si lo podía sustituir yo en la materia de comunicaciones, en la escuela de turismo. Entonces entré yo a la escuela de turismo a dar clases y casualmente el Chichi era uno de mis alumnos que me hacían El Fernando Causi. el Causi, el Kilo Causi el- famoso. Manuel Valencia, Carmen Lepe. Vamos nombrando gente. Sí, mucha gente muy conocida. Pero les platicaba yo hace un momento de cómo me hacían Sí, lidiar, bromas y lidiar, demás. sí, porque el salón tenía un estrado en donde en el lado izquierdo estaba el escritorio y luego el pizarrón, pero del lado del escritorio había una ventana. Entonces yo llegaba a dar la clase y prendía un cigarro. ¿A poco te gustaba todavía? Sí, ya Desde fumabas. entonces, no, ya desde antes fumaba. Entonces prendía un cigarro, empezaba a recorrer el estrado, regresaba a la ventana, tiraba la ceniza y seguía platicando. En una ocasión, prendo el cigarro, camino al extremo del pizarrón, regreso a la ventana y tiro la ceniza y se me cae el cigarro. Se va con toda. Entonces, sí, entonces me asomo yo por la ventana a ver dónde había caído el cigarro. Cuando volteo a ver el salón, todos los hombres se habían salido. Nomás quedaban las mujeres, las damas. Eran las únicas que quedaban en el salón. Total que a los 2-3 minutos regresan todos corriendo, maestro, sus cigarros. Se habían salido de la clase a recuperar el cigarro. Eran una bola de Anécdotas. baquetones. Y yo gocé mucho porque hice muy buenos amigos, entre ellos Julio, que creo que ahí nos conocimos, Julio. Ahí ¿verdad? nos En la escuela. conocimos. Ahí nos conocimos en la escuela. Estamos ¿En hablando la de los- escuela? Sí, dándole clases yo a en los a 70 Julio. y Qué tantos. actividad tan noble. Posteriormente Julio se hace cargo del rendezvous y yo casualmente también era cliente del rendezvous. Y qué bueno que mencionas eso, porque estamos hablando del gallego, que es el padre de Julio, y platícanos cómo decides tú, Julio, tomar ese camino, seguir la encomienda de tu padre. Lo que Porque pasa- eso es importante, creo yo, ¿verdad? Sí, A ver, claro que sí. Lo que pasa que fue la enseñanza de mi señor padre y en aquel entonces pues se vinieron muchos cambios, muchas situaciones dentro de lo familiar, dentro de lo económico, entonces hubo la necesidad de tomar riendas del negocio. ¿era fácil? Pues en sí fue fácil, pero había cosas muy que se presentaban y eran algo difícil de resolver, pero siempre había una solución. ¿Por qué? Había la encomienda, o no sé, tantos amigos que tuvo mi señor padre que ellos me facilitaron hacer muchas cosas. Y En muy- un cosas lugar muy como, buenas. como el que estamos hablando, el rendezvous, estamos viendo que ¿a qué horas abrían? Bueno, en aquel entonces no se cerraba, 24 horas abiertas. ¿Qué tal? 24 horas abiertas. Estaba la clientela a las 5 o 6 de la mañana, se estaba barriendo uno y limpiando y estaba la clientela. Era día y noche. Posteriormente se vienen los cambios políticos, dentro de los cambios políticos se vienen ya las órdenes de cierre y todo eso. Entonces ya se abría a las 10 de la mañana y se cerraba a las 12 de la noche. Pero en sí, cuando yo recibí el rendezvous eran 24 horas. 24 horas en donde decían, uy, ando buscando a fulano, sutano, pues ya fue a tal parte, fui acá al hospital, fui a la comandancia, no le encuentro. Habla por teléfono, seguro de estar encerrado ahí en el rendezvous. Había clientes que duraban hasta 3-4 días encerrados allí. Entonces ahí lo localizaban. Y la característica de las señoras que también preguntaban por los maridos, ahí, agarraban el teléfono y preguntaban por ellos. Oiga, don Julia, aquí está, no se preocupe, ahorita se lo mando para allá. Otra de las clásicas, ese era de mi señor padre. Ya me voy, gallego, los veía indispuestos, ven para acá. Les quitaba las llaves del carro, las guardaba. Ándalo, llévatelo. En taxi. En taxi, llévatelo. Oye, que me robaron el carro. No te robaron el carro, aquí están tus llaves. Ayer andabas indispuesto. Ándale, toma. Fíjense detalles como esos. Hablaste de don Pancho Noriega y Jorge Noriega. Jorge Noriega era muy amigo de mi papá.
muy amigo de mi papá. Ahí se juntaba Jorge Noriega, otro también, que era siempre andaban juntos. Era Jorge Noriega, Mario Lachman, del Distrito Federal, y Mario Villarreal, que ya murió también, el dueño del Tile Market, que en aquel entonces contra esquina tenía el Tile Market, él. Muy amigos los tres, muy amigos, Jorge Noriega del señor padre. Cuando mi papá se puso indispuesto y todo eso, el que le llevó el tanque de oxígeno para que estuviera bien mi papá estable, fue Jorge Noriega. Que en paz descanse también Jorge Noriega. Pues aquí no podemos evitar que Abel, que está aquí con nosotros, Abel Santana, pues nos platique en torno a lo que estamos hablando. Tú eres experto en este momento del vino y aquí estamos escuchando que detrás del vino pues está una serie de bebidas que son el referente para reunión. Rendezvous. El rendezvous, sí, en el rendezvous, ahorita que estaba platicando Julio de Jorge Noriega, de la Bullanga que le decíamos. Mario Lachman. Muy amigo. Y Mario Villarreal, que también los tres fueron amigos míos. Creo que Mario también ya murió, Mario Lachman. Bueno, la última vez que hablé con Mario Villarreal, que todavía no moría, él me dijo que estaba en México, que estaba muy bien, que no había muerto. El panameño, Mario Lachman. El panameño. Mario Lazo de la Vega. No, Mario Lachman. Lachman. Mario Lachman fue un amigo. Fuimos 20-30. Ajá. Fuimos 20-30. ¿También fuiste tú 20-30? No, Jorge Noriega, Mario y Villarreal fuimos. Mario Villarreal, pues. Fuimos 20-30, pero en diferentes épocas, pero nos conocíamos todos. Yo fui muy amigo de Jorge. Jorge fue uno de los amigos que me dio mucha lástima cuando se me fue. Otro era también el tartamudo Martín del Campo, Luis. Y de eso acaba de morir su último hermano. Sí, Hugo Martín del Campo. Hugo Martín del Campo acaba de morir. Pero Jorge y Luis, Benjamín Lucero, que también ya se me fue. El negro. Otro que... ¿A poco ya se fue Benjamín? Sí, ya murió Benjamín hace como unos 2 años, yo creo. No sé cuándo Cuando mucho. Y el Polo Moreno. El Polo Moreno murió mucho antes. Sí, el Polo Moreno murió mucho antes, cuñado del Bebo Gil. Éramos una bolita como de 5 o 6 que todos los días nos juntábamos mucho. Nos juntábamos al chupe, a tomar la copa, pero era religión para nosotros. Pero aparte, no nada más se tomaba la copa, sino que había negocios que se intercambiaban, compra, venta de X cosas. Sí, todos, precisamente ahorita que mencionaba Julio que el tanque de oxígeno se lo llevó Jorge. Jorge era dueño en ese tiempo de Oxígeno y Acetiliano de Tijuana. Aquí en Tijuana, en el Boulevard Aguacaliente. Y que tiene unas hijas preciosísimas. Jorge, Rosela, Liliana, Cecilia. Hermosísimas, ajá. Ceci, íntima amiga mía, yo la quiero mucho a Ceci, la quiero como hija porque la veía mucho con su papá. Y íbamos mucho a su casa, íbamos a tomar la copa. Cuando Jorge se puso malito, íbamos Benjamín y yo, y nos metíamos de contrabando el tequila ya a la casa de Jorge, porque Lolis, su esposa, pues no lo quería dejar tomar. No dejaba tomar. Pero nosotros nos lo averiguábamos y me acuerdo una vez llevamos un mezcal de esos de rompe y rasga. Pues en aquel entonces eran acuérdate que era el Gusano Rojo, Pirámide y el Oaxaca, eran los únicos. A ver, vamos a escuchar esa repetición. En aquel entonces los únicos mezcales que había en Tijuana, Pirámide, Gusano Rojo y Oaxaca, eran los únicos. Y el Tenampa era otro. Y párale de contar, no había más. ¿Y ahora qué tal? No, ahorita, olvídate. ¿Cómo ha subido el mezcal? Sacar mezcales porque están de moda. ¿Y el mezcal y el tequila son diferentes?
Son diferentes, sí son diferentes en su manera de procesar. Pero en base, pues casi vienen siendo lo mismo. Lo único que cambia ahí, uno es de Jalisco, otros son del área de Oaxaca, unos son saborizados como a carbón ahumado y el tequila no, es agave. ¿Quién crees que está viendo el trabajo este? No tengo idea. Ramón Camacho Soler. Híjole. Imagínate, es nada más descendiente de los Camacho. Sí, de los Camachos. ¿Qué recuerdas de ellos, No, Alfredo? los Camachos tienen un chorro de anécdotas aquí. Muchas A anécdotas. ver, ¿con cuál empezamos? ¿Con Chichi o con Abel? Con Abel No, empieza. A ver. no, pues A ver, No. el agasajado ahora es Julio, ¿no? Yo soy de metiche. entonces aquí ya te mandaron El la viernes. pichada. Tenía Viernes. tenía un íntimo amigo, Alejandro Garza. Ah, don Alex. Alejandro Garza, muy amigo de Camacho. No pregúntele cómo se saludaban en la calle. A ver, ¿cómo se saludaban? Platica. No lo podemos decir No en- se puede decir. al aire. No se puede decir. Lo al dejamos aire. así. Sí. Carlos Culebro, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Carlos es otro referente de Tijuana y su historia. Toda la familia Culebro. Un abrazo, un saludo. Entonces, ¿te fijas cómo con este programa nos estamos yendo con amigos y nos vamos con un deporte que es el referente del rendezvous? ¿Cuál es? A ver, el dominó. El dominó, sí, cómo no. Mesa que servías, mesa que le llevabas el dominó. Así es, así es. Don Carlos Mesa. El Chale Mesa, Manuel Hernández, el Tony Jaques, Alejandro Garza, José Luis Encina, que ya murió, Alex el Burro, vele sumando todos los jugadores. Mi señor padre, Juan Telles, no, el Poncho Villaseñor, Alfonso Villaseñor Rojo, y vele sumando el Alberto Luna, el Beto, Luna, el Bote, el Bebo. el Ciego. Ándale, el Ciego también. Ciego. ¿El ciego quién es? El Ciego era... No es Osvaldo Zúñiga, ¿verdad? No, él trabajó en salubridad. Oscar Robles. Ah, el famoso Oscar Robles, ¿cómo Oscar, no? Oscar Robles, que estuvo de policía, fue policía primero de tránsito y de ahí se metió a salubridad. Ahí trabajó. El Mi compadre René. René Gutiérrez Insunza también. Y vele sumando. Sí. Y estamos sumando con Leonardo Palacios, que tiene un contexto muy especial en Tijuana en el tiempo. Ajá. Es un medio digital que él lo utiliza, nos manda saludos también. Gracias, muy amable. Y en ¿te acuerdas tú? Y esta es una pregunta capciosa. ¿Cuántos números son en el dominó? En el dominó, pues la verdad no sé, pero son 160 y tantos números. 63. Ajá, 160 y tantos números. Así Pero ahí lo del dominó es no saber tanto los números, sino simple y sencillamente tener buena retención, buena memoria y saber lo que está haciendo el ¿Te acuerdas tú de Carlos Escandón? Sí, cómo Sí, no. cómo no. El Chale, Sí, Bueno, cómo no. ¿cuál? ¿El grande o el chico? el grande. El grande, don Carlos Escandón, que Mexicali. tenía la distribuidora Escandón. Así es. Sí, yo me acuerdo muy bien de él y también de Carlos Chico, del doctor. De Carlos. ¿Vive el doctor? No. Creo que vivía, bueno, lo último que supe yo de Carlos es que vivía en La Paz, creo. De Carlos, pero al señor Escandón yo lo conocí desde El famoso cigüeñal, le puso el general Abelardo Rodríguez, el cigüeñal. Yo no quería decir, pero es más, en aquella época mi papá ya era licorero y ¿Quién era tu papá? Platícale. Abel Santana. Don Abel Santana. Santana, en Pérez. Don Abel Santana Pérez. Entonces, Con mayúsculas. cuando se venía la época de Navidad, pues acostumbrábamos regalar botellas a los de Hacienda, a los de recaudación, a todo mundo le regalábamos para ir bien con ellos. Pero nos costaba mucho regalar del que nosotros importábamos. Entonces mi papá me mandaba con don Carlos Escandón a comprarle escoceses de no muy derechos, porque salían más baratos. Baja duty free importations. No. Entonces, él estaba aquí en Tijuana. Pues. Estaba aquí en Tijuana, don Carlos y que nos acordábamos el otro día de licores Los Pericos, don José Carballo.
eran los que vendían el escocés de contrabando aquí. El Carizar, $4. Entonces nosotros le comprábamos a don Carlos y a don José Carballo, le comprábamos el escocés para regalarlo porque nos salía más barato que el de nosotros. Es una de las... Pero yo me acuerdo muy bien de don Carlos, que tenía su almacén acá en la zona norte. En la zona norte eran los almacenes. Posteriormente, don Carlos Escandón tuvo su almacén en el Boulevard Aguacaliente. En Plaza Rocasa. En Plaza Rocasa. Y de ahí cerró don Carlos Escandón y lo rentamos nosotros para el Fiesta Boulevard. Así es. El 2400. 3400 Fiesta Boulevard. Y en la parte de atrás teníamos la distribuidora Mayoreo. Entonces, todo lo que había sido Escandón en un tiempo pasó a ser Licores SAS, Fiesta Boulevard y Promotora Comercial, que eran los tres compañías de mi padre. Vamos ahora a recordar un poco, con la memoria privilegiada de ustedes, los personajes de la política que se reunían y resolvían las problemáticas en el rendezvous. Pues acabamos de hablar de nuestro queridísimo amigo Federico Valdés Martínez, uno de los más importantes ahí, que cliente ha sido de ahí, desde su papá, que el que tuvo el tostador de café, Sí. su papá, don Federico Valdés. Me acuerdo que Federico le robaba los percebes a su papá para irnos a comer de botanas ahí en el rendezvous. Así es. Esa fue una de las figuras más importantes que tuvimos ahí como político, que iba ahí y ostentando ya cargo y todo eso. Llegaba como presidente municipal y él siguió yendo. Así estuviera en Mexicali, él llegaba ahí. Siempre se reportaba con uno. Y en la bebida, ¿qué es lo que sugieres tú cuando te dicen y recibes a un cliente? ¿Qué? Bueno, lo primero que hago, a ver, les hago la pregunta, ¿qué gustaría usted tomar? ¿Qué trae en mente? ¿Quiere algo dulce? ¿Quiere algo seco? ¿Quiere qué? No, pues que quiero algo. Le voy a sugerir, pues entonces, un martini, ¿cómo le caería bien? O si quiere le hago una margarita, si quiere alguna margarita, o lo que está de moda ahorita, las mixologías a base de mezcal, que son mezclas nuevas que se están haciendo ahorita y que están pegando muy bien también. Vamos a recordar al 007, el agente. El Vesper Martini. Entonces, el platícanos de eso y también platícanos. El Vesper Martini es un martini sucio a base de jugo de aceituna con vodka y ginebra enfriado. ¿Lo repetimos, por favor? Sí, es un martini a base de jugo de aceituna, sus aceitunas, lleva lo que es la ginebra y lleva vodka. Vesper Martini. Vesper con B. Vesper. ¿Por qué es Dirty Martini? Dirty Martini porque uno lo ensucia con el jugo de la aceituna. Se lo deja ir ahí, no pone la aceituna como adorno, por eso se llama, son modalidades nuevas de lo que es el martini, porque en sí el martini se creó única y exclusivamente con la pura aceituna. ¿Dónde se creó? ¿En Inglaterra? No, señor, se llama Martínez, California, aquí en... me la sabía. ¿Qué tal? Que veas ya. ¿Y esa quién crees que me la enseñó? No. Beto Pérez Villaseñor, alias el Beto. Acá, repítelo El enfrente para que... En Martínez, California, ahí fue donde se creó, ahí, a un lado de San Francisco. ¿Qué tal? Entonces, y eso me lo enseñó un amigo. ahí te va otra, porque una cosa nos lleva a otra. Ajá. Benjamín Lucero. Yo recuerdo que me invitaba al Hotel Nelson al especial, que tiene un nombre especial. Sí, es un nombre que hace voltear a mucha gente, que no es muy apto para mencionarse. Conoció aquel personaje de la vida de Tijuana y sobre todo el espectáculo y de su René Monteverde. Sí, cómo no. ¿Te acuerdas? Sí, como... A René Monteverde. Bueno, yo a René Monteverde no lo conocí yo, realmente, pero sí era muy sonado en aquel Era entonces. muy sonado, ¿verdad? Sí, Estaba en todos los moles. En todos los ambientes, igual que a Teófilo Cuevas. Ahí quería llegar yo. Mío. Otra Muy persona amigo mío, muy Teófilo. mencionada en todos los medios también, en el ámbito de lo que nos movíamos nosotros. Así es, igual que René Monteverde.
Y Gordo. ¿recuerdas alias el Gordo? Monteverde, que estuvo en el Motel León cuando lo puso don Alfonso Bustamante. Era de don Alfonso, fíjate. Después Entonces, Tino Cabrera. Sí. Así es. Luego se lo rentaron a Tino Cabrera. De eso no vamos a hablar porque... No, pero el Gordo Monteverde, sí como no, con el papá de Manolo, Manolo León, el Gordo León. El Gordo León. ¿Eh? Sí. Entonces, en este camino de un rico café con Saldaña, este es el programa número 22 de la segunda temporada en el restaurante. Nace en el restaurante La Vuelta. Ahora, gracias a la atención de Carlos Cortés Bustamante, este es el 22 programa de la Farmacia Internacional, lo cual agradecemos mucho. Y tenemos 3 minutos para culminar con Tijuana Historia de Familias. Esa es la base, porque acabas de mencionar a un personaje que seguramente hizo muchos negocios ahí en una mesa, don Teófilo Cuevas. Teófilo Cuevas, una persona muy conocida aquí en Tijuana, en este medio. Un tipazo. Tuvo varios negocios, bastantes negocios. Él, ¿qué no hizo? ¿Qué no hizo y qué no deshizo también? ¿Qué hizo y qué no deshizo? Así es. Y en este camino de un rico café con Saldaña, vamos a pedirle al Chichi que nos presuma que está recibiendo una taza. Sí, como no, con mucho gusto. Salud por el gusto. Que se vea bien la taza. Que se vea bien la taza, Abel. Ah, claro que sí, aquí la tenemos también. Es cortesía de... Que se vea bien la Café taza. con Saldaña y de Farmacias Internacionales. Así es. Así. Muchísimas gracias por esta tan especial visita en donde hablamos de tu papá. Gracias, muy amable. Es un placer haber estado El con famoso usted. gallego. Así es, el famoso gallego. ¿Quién le puso gallego? Pues se lo pusieron aquí en México. Desde que llegó a México, así se lo pusieron, el gallego. ¿Por qué? Porque venía de Galicia. De un carácter muy especial, pero muy buen amigo. Muy honesto y muy derecho. Y cuando querían un amigo, él lo quería. Pero cuando el amigo no era amigo, él se apartaba sin hacerle daño. Era amigo. Aquí entre nosotros, así como somos amigos tú y yo ahora, sí. mi papá y tu papá eran muy amigos. Así es. Don Abel Santana De Pérez. los lejanos, pues. Eran también de aquellos ayeres años Sí, 40 y demás. Sí, así es. ¿Tu papá en qué año nació? En 1907. Mi papá era el 6. Mi papá. Pues estoy súper agradecido con la visita de Chichi. Gracias, Pepe, muy un placer. Y espero que se repita. Y aparte, hemos tenido extraordinaria participación. Les agradecemos a que lo hayan compartido y demás. Estamos en Tijuana Historia de Familias y aquí Miguel el Tapatío y José Saldaña Rico agradece su presencia. Les pido por favor que me vaya bien hoy que tengo cita médica para que me agarren la onda y que me resuelvan la problemática. Espero que me la resuelvan bien, sin mucha medicina. Los esperamos el día de mañana porque mañana vamos a tener un especial trabajo también con Jorge Maldonado, el burro Maldonado, el mejor árbitro de básquetbol tijuanense. Va a estar aquí con nosotros y los esperamos. Hasta mañana. Gracias. Pues muchísimas gracias, muy amable.